Buenos días a todos, bienvenidos. Quiero para empezar que abramos nuestras Biblias en el Salmo 136. Vamos a estar ahí durante la dirección. Bienvenidos, algunos ya votaron hoy día de elecciones. Ya, muy bien, felicitaciones. Muy bien, Eduardo ya orgulloso con su carnet de certificado de vacunación, no sino de votación. Listo. Bueno, entonces dice este primer versículo: den gracias al Señor porque Él es bueno, ¿no? Muchas razones para darle gracias a Dios, porque para siempre es su misericordia. Den gracias a Dios, al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Entonces, quiero que para empezar nos pongamos en pie, vamos a orar y vamos a entonar esta bonita canción. Amado Señor, te damos gracias porque realmente tú eres bueno y misericordioso y amoroso y eres perfecto, Señor. Este es tu pueblo, el día de hoy venimos contentos, a pesar de pronto de algunas dificultades, problemas, angustias que podamos tener, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo sea despejando todas esas angustias y ayudándonos a exaltar tu nombre, a alabarte, a recordarte en esta mañana, Señor. Este es tu pueblo, quien te adora, quien te canta, Señor. Gracias por habernos redimido y bueno, Señor, dejamos este culto en tus manos, oramos por las personas que vienen aún en camino y dejamos este día de elecciones en tus manos, Señor, para que sea todo en orden, Señor, que no haya desorden público, Señor. Gracias y en tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Entonces pongámonos en pie y entonemos esta bonita canción. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios,
Bueno, pueden sentarse y volvamos al Salmo 136 porque allí hay muchas cosas por qué alabar a nuestro Dios, darle gracias. Estoy en la versión Nueva Biblia de las Américas, Salmo 136, esperen que se me perdió. Ya. Bueno, leámoslo todo nuevamente, del 1 al 9. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. 6. Al que extendió sobre la tierra y al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Y quiero invitarlos, hermanos, a que elevemos nuestras voces diciendo por qué otros motivos podemos darle gracias y alabar a nuestro Señor. Hoy yo le daría gracias, allí están, por estos símbolos que nos recuerdan el precio de nuestra salvación. No sé, hermanos, ¿por qué otra cosa deberíamos darle gracias y alabarlo? Por la vida que nos da. ¿Por qué otra cosa? Por una esperanza. Por la esperanza. Porque nos ama a pesar de nosotros. Nos ama. Por su muerte en la cruz. Porque Él volverá, así es. Por su misericordia. Por su provisión. Amén. Por su protección. Amén. Su amor. Su gran bondad. Por su gran bondad. Por su gracia. Su fidelidad. Su gracia, su fidelidad. La sabiduría que viene de lo alto, así es. Porque nos ha dado su Espíritu Consolador. Amén. Por su poder. Su poder, sí. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por todas estas cosas. Realmente podríamos estar acá enumerándolas toda la mañana, Señor, y llegarán a nuestra mente lo maravilloso, lo grandioso, lo poderoso, lo majestuoso que eres, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por todo esto que acabamos de expresarte y muchas otras cosas más que encontramos en tu palabra, Señor, y las cuales también tu Espíritu Santo nos revela motivos de agradecimiento, motivos de alabarte, motivos de engrandecer tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, eres Señor de señores y Rey de señores, Señor. Te queremos exaltar y seguir adorando en esta mañana. Y en tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Quiero que entonemos esta siguiente canción. Jesús, Señor.
vino en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así es, Jesús, eres Señor de la creación. Te exaltamos, Señor, te adoramos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por haber rescatado nuestra vida. Gracias por haber venido, haberte humillado al ser semejante igual a nosotros, Señor. Hemos estudiado que te hiciste igual a nosotros, de carne y sangre, Señor, y llevaste en tu cuerpo santo, sin pecado, llevaste nuestra maldad y la clavaste allí en esa cruz, Señor. Gracias porque nos has dado esa esperanza de la vida eterna, Señor. Gracias porque no había nada que nosotros pudiéramos hacer para alcanzar tu favor, pero tú, Cristo, lo hiciste todo por nosotros. Gracias por haber dado tu vida allí en esa cruz, haber soportado la ira de Dios, que era el castigo por nuestra maldad, Señor. Pero gracias te damos y te exaltamos porque tú, Cristo, vives y vives eternamente, pues eres Dios. Y has puesto esa esperanza en nosotros de la vida eterna, que un día resucitaremos contigo, Señor. Gracias, y en tu nombre, Señor, te seguimos alabando. Amén. Podemos sentarnos y volvamos allí al Salmo 136, pero ahora en los versículos 23 en adelante. Y quiero invitar después de esto a los varones a que compartan acerca de estos símbolos, lo cual es el centro de nuestra reunión, venir y recordar lo que hizo Dios el Hijo por nosotros, por rescatarnos. Entonces, acá también nos recuerda eso. 23, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Se acordó de nosotros, nos rescató de una condenación a la cual nada de lo que nosotros hubiéramos podido haber hecho
habíamos podido pagar esa deuda y poder entrar al cielo. Pero Él, en su amor, en su misericordia, vino a nosotros. Y eso, mis hermanos, no se nos puede olvidar nunca. Y en Él, acá dice que nos da sustento a toda carne, pues nuestra vida no depende de nosotros, gracias a Dios no depende de nuestra salvación, de nuestras obras, sino que estamos en sus manos, y en las manos de Él ya nada ni nadie puede separarnos, alejarnos de Él. Entonces, más motivos por lo cual darle gracias a Dios y exaltar su amor y su misericordia. Entonces, varones, es tiempo para compartir acerca de, no sé, lo que el Señor les haya revelado durante esta semana, en algún estudio, en el devocional, recordando los símbolos. Entonces, el micrófono es de ustedes. Chévere, porque a veces, buenos días, a veces venimos como con una misma mentalidad. Creemos que es el Espíritu Santo guiándonos, y pensaba primero en lo que cantábamos, Jesús, Señor de la creación. También hablamos de una esperanza eterna. Y cuando hablamos de esta creación, de esta tierra, ¿sí?, que no solo es hermosa, sino también es grande, es majestuosa, ¿sí? Cuando uno ve un valle, por ejemplo, uno dice, wow, qué grande es Dios. Y cuando uno va y ve las estrellas y todo eso, como veníamos viéndolo en el Salmo que compartía Fabio, y decimos, wow, Jesús, Dios que se hizo hombre, Señor de esa creación. Pero también es chévere recordar que esa creación que vemos ahorita es una creación que el mismo Jesús la va a renovar, porque no es perfecta. Y también Él es dueño de la nueva creación, de la nueva tierra. Y quiero que me acompañen en Apocalipsis 21, del 1 al 6. Y es eso, ¿no? Que el Señor Jesús es Señor y dueño de la creación, Señor y dueño de una nueva creación, y ahí está también nuestra esperanza, que el Señor perdonó nuestros pecados para también llevarnos y darnos o permitirnos estar con Él. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Algunos comentarios dicen que el mar representa el mundo, sus pecados, su filosofía, y todo eso malo no va a existir más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, como antes, ¿no? Como cuando Adán y Eva tenían una comunión perfecta con Dios. Y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, morará. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Su promesa es fiel y verdadera. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de las fuentes de las aguas de vida. También es una invitación para que, si alguien no lo ha hecho, creamos en Él y tomemos esa fuente de agua eterna. Esa decisión que comienza y tiene consecuencias en el buen sentido, tiene resultados eternos, y es tomar del agua de vida que nos da Jesús. Oremos. Señor, gracias por esta esperanza de
que aunque vemos aquí, Señor, una creación admirable, tú tienes algo más preparado, Señor. Y a veces esa creación, Señor, esas promesas que tal vez no podamos imaginar por lo majestuosas, son un reflejo de tu amor, Señor, que también tu palabra nos dice que es difícil de medir, inmensurable, Señor, es tu amor hacia con nosotros. Gracias porque en la cruz no simplemente se pagaron nuestros pecados y quedamos sin ninguna deuda, sino que tú también nos tomaste tuyo, Señor. Nos hiciste tus hijos y nos vas a llevar a vivir contigo, Señor. Gracias por tu poder y tus promesas. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Amén. Buenos días. Los invito para que abramos nuestras Biblias en Juan, en el capítulo 6. He estado estudiando este capítulo ya por muchos días y he visto, nosotros vivimos afanados por buscar la comida diaria, ese pan, el afán de nuestro mercado, que vamos a comer, que vamos a almorzar, en ese afán. Pero el Señor nos dice aquí que trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. En Juan, en el capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste acreditó con su sello el Dios Padre. El Señor nos pide que creamos en Él, que pongamos nuestra esperanza, nuestra fe, no en el pan que se va a perder, no en esa comida que vamos a comer, que nos llena por un rato y al rato otra vez volvemos a sentir hambre, sino es por aquella que va a permanecer para siempre, la que nos ha de dar vida eterna. Y dice en el versículo 32, Jesús entonces les dijo: de cierto os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dirigió pues el Señor: danos siempre de ese pan. Y en esta mañana debemos de pedirles que el Señor siempre nos dé ese pan, de ese pan que va a ser eterno, de ese pan con el cual vamos a estar con Él para siempre. Y Jesús nos dice en el versículo 35: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En esta mañana estamos invitados a esa cena, a tomar de estos símbolos. Estos símbolos hoy tal vez se deshacen, pero en la vida espiritual vamos a permanecer para siempre, porque se nos olvida que almorzamos ayer, se nos olvida que almorzamos el miércoles, pero este pan es para siempre. ¿Por qué? Porque es para vida eterna. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por ese pan, gracias por estos símbolos, porque son no para hoy, sino son para siempre. Vamos a estar contigo, Señor, en la gran cena, y por eso hoy te agradecemos, Señor, porque no escatimó en que siendo Dios, en que siendo el Dios Todopoderoso se hizo hombre, vino
para redimirnos, vino para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Amén. Meditábamos un poco en estos días en la historia de Job y me gustaría leer unos versículos de Job capítulo 37. Voy a leerlos de la nueva versión internacional, perdón. Es el cuarto discurso de un hombre llamado Eliú, acusando a Job, de pronto de una manera algo necia y apresurada, diciendo que todo lo que estaba viviendo Job era consecuencia de sus errores y pecados. Pero me maravillaba y de alguna manera nos sorprendía pensar en casa, cómo hasta un hombre necio, cómo hasta un hombre sin mucho entendimiento de lo que el Señor planea en la vida de los demás, puede reconocer estas cosas. Y estas son sus palabras. Cuarto discurso de Eliú, hablando, diría yo, en contra de Job. Al llegar a este punto me palpita el corazón, como si fuera a salírseme del pecho. Escucha el estruendo de su voz, el ruido estrepitoso que sale de su boca. Lanza sus rayos bajo el cielo entero, su resplandor hasta los confines de la tierra. Sigue luego el rugido majestuoso de su voz, resuena su voz y no retiene sus rayos. Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. A la nieve ordena, cae sobre la tierra, y a la lluvia muestra tu poder. Detiene la actividad humana para que todos reconozcan sus obras. Y antes de continuar me gustaría hacer una pausa con esta expresión. Hablando acerca de la lluvia mostrando su poder, no sé cuántas veces nos ha tocado parar nuestras actividades y simplemente ver llover, porque la lluvia es mucho más poderosa de lo que nos imaginamos. Pero vivimos como tan afanados en las cosas de esta tierra que es difícil detenernos y contemplar al Todopoderoso. Los animales buscan abrigo y se quedan en sus cuevas. Dejan las cámaras del sur, viene la tempestad, de los vientos del norte el frío. Por el aliento de Dios se forma el hielo y se congelan las masas de agua. Con agua de lluvia carga las nubes y lanza sus relámpagos desde ellas. Y éstas van de un lado a otro, por toda la faz de la tierra, dispuestas a cumplir sus mandatos. Por su bondad hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir. Espera un poco, y aquí habla Job, pero quisiera invitarme a poner el nombre de cada uno de nosotros. Espera un poco, Mariana. Espera un poco, Jairo. Espera un poco, Wilmer. Escucha, ponte a pensar en las maravillas de Dios. ¿Sabes cómo controla Dios las nubes? ¿Y cómo hace que su relámpago deslumbre? ¿Sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto, se mantienen suspendidas? Jamás me había puesto a pensar en esto. Pero 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada, cerca de lo que pesa un carro. ¿Cuánta agua cae de las nubes cuando están cargadas y aún así se sostienen? ¿Quién puede hacer eso? Gracias. ¿Sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto, se pueden mantener suspendidas? Tú que te sofocas de calor entre tus ropas, cuando la tierra dormita bajo el viento del sur, ¿puedes ayudarle a extender los cielos sólidos como espejo de bronce bruñido? Haznos saber qué debemos responderle, pues debido a nuestra ignorancia no tenemos argumentos. Le haré saber que estoy pidiendo la palabra. ¿Quién se atreve a hablar y ser destruido? No hay quien pueda mirar al sol brillante después de que el viento ha despejado los cielos. Un dorado resplandor viene del norte. Viene Dios, envuelto en terrible majestad. El Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder, grande en su justicia
y rectitud. A nadie oprime. Padre, te damos gracias porque hoy pensamos en las palabras de este libro en Job, lo terrible de tu majestad. Cuán grande eres, pero con gozo podemos mirarte y pensar que esto no va en contra nuestra, sino que tú estás a nuestro favor. El por qué seguramente lo desconocemos, pero pensamos en tu misericordia y gracia sobre nosotros. Y cómo con tu poder que sostiene esas nubes cargadas de toneladas de agua, puedes sostener también nuestras vidas, cualquiera sea nuestra situación en este momento. Yo ruego, Señor, que al detenernos hoy y contemplar tus maravillas, contemplar tu gran amor manifestado en aquella cruz por Cristo, Él muriendo en la cruz por nuestros pecados, podamos estar seguros y confiados que nuestras vidas están seguras en tus manos. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Buenos días, hermanos. Les invito a que vayamos a Mateo 28. Acabamos de mirar y admirar las grandes maravillas que hace el Señor. Ahora leamos Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a darle las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esta linda porción es motivo de gran gozo, es la noticia de gran gozo, como dice aquí. La noticia de gran gozo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, nosotros estamos mirando esos símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, entregados por nosotros, pero la obra se completó con esta gran noticia. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice la palabra de Dios. Y es motivo de gran gozo, no solamente porque nos muestra que estamos ante el Dios que hace maravillas, que tiene poder sobre la vida y la muerte, que Él da vida y al mismo tiempo venció la muerte. Así que debemos estar gozosos. Y también porque, como Él lo prometió, un día nosotros también resucitaremos como Cristo resucitó. Y si eso no mueve nuestras emociones,
Creo que no hay nada que pueda moverlas. El gran gozo debe estar en nuestros corazones e impulsarnos a adorarlo como le adoraron en ese momento. Le adoraron las dos Marías y el ángel. Así que vamos a seguir adorándole con nuestros pensamientos, con los himnos, con nuestras voces, pero sobre todo con nuestro corazón. Padre, muchas gracias por haberte revelado a nosotros, por haberte dado a conocer a través de tantas maravillas, la creación y todas las cosas que suceden. Muchas gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia enviaste a tu Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna, podamos gozarnos con la gran noticia de la resurrección de Jesucristo y la gran noticia para nosotros de que un día resucitaremos y estaremos contigo eternamente. Todo esto gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso te pedimos, Señor, que bendigas esos elementos que en sí mismos no son nada, pero representan muchísimo, porque representan el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús entregada por nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén. Gracias, hermanos, por sus intervenciones de gran bendición. Ahora llegamos al momento de la cena, entonces quiero pedir el favor que no sé quién se va a encargar de repartir. Eduardo nos va a hacer el favor, listo. Y Marta. Damos gracias a Dios porque hemos recordado esta mañana que es el Señor de la creación, poderoso, y hemos visto también la autoridad del Señor Jesús aún sobre las aguas. Él controla los vientos, los mares, que en medio de una tempestad, durmiendo, tranquilo, porque sobre Él la creación está sujeta a Él. Sabemos su autoridad, su poder, y le damos gracias a Dios porque Él nos rescató. Y también recordábamos, Marco nos decía acerca de esa esperanza de la vida eterna, esa esperanza que tenemos todos los que somos creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, los que hemos puesto la vida, nuestros ojos en Él, y esa esperanza de la vida eterna, porque pues este cuerpo y esta vida dura muy poco, y de acá tarde o temprano tenemos que partir, pero lo importante es esa vida eterna. Entonces quiero invitar a las personas que no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, que lo hagan, que lo acepten lo antes posible. Incluso hoy dice la Biblia que puede ser ese día de salvación. Y si no lo has aceptado, entonces ahorita van a pasar este jugo de uvas y este pan. Y si no has aceptado al Señor Jesús, te pido el favor que no lo tomes. El Señor, me da pena, a veces es incómodo privar a algunas personas de no darles pan y jugo de uvas, pero es para las personas que han depositado su fe plenamente en Jesús, que han reconocido que son pecadores y que Jesús es el único camino que los lleva al Padre, que Jesús es ese pan de vida que descendió del cielo y da vida eterna. Entonces podemos ir pasando los símbolos. Sí, primero nosotros para poder tocar una canción. Apenas llegue a sus manos lo pueden tomar.
Señor Dios, gracias. Gracias porque anhelamos estar un día en tu presencia, en tu morada, participando de estos símbolos, cenando contigo, Señor, en esas maravillosas bodas del Cordero, ese evento maravilloso en el que tu iglesia, tu esposa, tu novia, Señor, estará contigo por la eternidad, Señor. Gracias porque estaremos contigo reinando, Señor, ya no habrá llanto ni dolor, Señor, tú limpiarás cada una de nuestras lágrimas, Señor, y anhelamos ese día, esa esperanza eterna, Señor. Gracias por nosotros, tu pueblo, Señor, porque nos has rescatado y has puesto esa maravillosa esperanza en nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, te seguimos exaltando y adorando en esta mañana. Amén. ¿Qué sigue? Bueno, las ofrendas. Bueno, ahora va a pasar una cajita. Igual, si no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, te pido el favor, encarecidamente, que no deposites, es una bolsita, que no deposites nada de dinero en este lugar. Pero si eres creyente, si eres un hijo de Dios, sí te pido que seas generoso, un dador alegre, que así como tan generoso es nuestro Dios, debemos serlo para Él. Sabemos que estos dineros son utilizados para el mantenimiento de este lugar, gracias a Dios es económico y podemos ayudar a otros obreros de tiempo completo. Sabemos que estamos apoyando a varios hermanos en la fe, familias que son misioneras. Entonces, y para también ayudar para los refrigerios y allí en Codito y los eventos que de allí salen. Entonces, damos gracias a Dios una vez más por estas ofrendas. Amado Señor, te queremos devolver algo del dinero, Señor, que tú nos das para administrar. Padre, gracias por nuestros trabajos, aún gracias por las personas que de pronto en este momento están pasando por alguna dificultad laboral, Señor, porque sabemos que tú los sostienes, Señor. Gracias una vez más por cada uno de los hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, dadores alegres, Señor, que hayamos apartado, no con tristeza, sino con alegría, con gozo, algún dinero, Señor, en forma de adoración, Señor, y que sea también de alguna manera sacrificial de parte nuestra, Señor, para adorarte, Señor, porque a través de estas ofrendas también te adoramos, Padre. Gracias y en tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Mientras pasamos la cajita, vamos a entonar otra canción. Que no encuentro. Esperen. Qué desorden. Ya. Acá está. Esta canción hay una parte que la vamos a entonar en inglés. Como bien saben, a mí me gusta que los hermanos que son nativos de Estados Unidos, que adoren al Señor Jesús en su idioma natal. Por ejemplo, Olivia, que no habla español, ella va a poder entonar esta canción a su Señor en nuestro culto. Bueno, aunque ya habla bien español, por allá. Listo, entonces entonemos esta canción. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte.
Amén. Bueno, entonces voy a dar 5 minuticos, máximo 10, para compartir de comunión. Y ya regresamos, ¿listo? Entonces 5 minuticos de descanso y ya volvemos. Sentado en su trono, rodeado de a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio, poderoso. Bueno, ahora anuncios. Ay, no. Bueno, básicamente son los mismos de siempre. Los lunes, los varones, a las 8 de la noche, estamos estudiando profetas menores. Profetas menores, estamos en Amos. Listo. Las damas todos los días a las 7 de la mañana se reúnen a orar y los martes tienen un estudio a las 7 de la noche, si no estoy mal. Los sábados también están estudiando Colosenses a las 9 de la mañana. Y todos estamos invitados a nuestra reunión familiar los miércoles a las 7 de la noche. Miércoles 7 de la noche de manera virtual nos estamos congregando a estudiar, ya no sé ni qué estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando los miércoles? Hebreos, sí, perdón. Sí, Hebreos. Estamos estudiando Hebreos de 7 a 7 y media y de 7 y media en adelante es reunión de oración, entonces toda la familia está invitada. Es un buen momento allí desde la comodidad de nuestro hogar, toda la familia reunida al lado del computador, del celular, lo que sea, pero allí a través de ese medio nos estamos reuniendo. Cumpleaños esta semana,
A ver. ¿Quién, levante la mano, quien cumple años esta semana? ¿Pero quién es? Ah, Dani, cumpleaños esta semana. Bueno, entonces llamamos a Dani para... Bueno, Dani, feliz cumpleaños desde ya. Los que tengan el teléfono de los papás los llaman y lo saludan. Listo. Personas que vengan por primera vez a este lugar hoy. Allí tenemos dos. Qué pena, ¿se pueden poner de pie un momentico y nos dicen sus nombres? Doña Tatiana. ¿Mi ladies? Vivian, ay, no le escuché bien, pero bueno, allá sí escucharon bien. Viviani. Listo, bienvenido. ¿Y el señor cómo se llama? Don Justo de la Hoz. Don Justo. Bienvenidos. ¿Qué más? Ah, mi papá también viene por primera vez, Enrique. Bienvenidos. Esperamos que sea la primera de muchas veces. Esto es lo que nos dedicamos a hacer, a exaltar, a recordar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Él vino, es Dios y vino y murió por nosotros, pecadores. Murió en la cruz por nuestra maldad y todos aquellos que lo acepten como único Señor y Salvador, Él los escribe en el libro de la vida y van a tener vida eterna. Entonces, el ánimo es que algún día, o espero que ya lo sean, acepten al Señor Jesús como su Salvador. ¿Qué más sigue, hermanos? Escuela dominical. Niños menores de 10 años, levanten la mano. Niños menores de 10 años. Niños menores de 10 años. Listo, ahora Marta, levante la manito. Les presento a la profe Marta. Entonces me hacen un favor, pueden seguir con ella porque vamos a ir a escuela dominical y nosotros nos quedamos acá en la palabra de Dios. Entonces vamos a orar por eso también. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estudiarla, Señor. Oramos por las personas que vienen por primera vez para que sea tu Espíritu Santo hablando, abriendo sus ojos, que puedan comprender cada una de las palabras de Cristian, Señor, y que sean de consuelo, de edificación para nosotros, tus hijos también, Señor. Gracias por tu palabra, realmente es miel a nuestro paladar, Señor. Nos deleitamos al escucharla, al estudiarla, Señor. Y oramos para que las personas que vienen por primera vez tengan ese anhelo de conocer tu voluntad escrita allí, Señor. Gracias por el privilegio que les das de estar en este lugar. No es casualidad que estén hoy aquí, Señor. Van a escuchar la palabra de Dios. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Cristian. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Excelente. Me alegra muchísimo. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Ramírez. Sigo al Señor Jesucristo hace 23 años y me congrego en la iglesia de Aposento Alto 140, que ya no queda en la 140 sino en la 163. Y es un gusto de poder acompañarlos. Los había visto algunos cuando se estaban congregando en el local de la 140, pero es la primera vez que vengo a este local y me alegra mucho. Los felicito por venir, por congregarse, por reunirse como iglesia. La presencia de Dios en medio nuestro y la presencia de los unos a los otros hace muchísima, muchísima falta. Y me alegra que lo puedan estar haciendo como congregación y los felicito mucho por eso. Quisiera que el día de hoy nos dispusiéramos a escuchar la palabra del Señor. Ustedes han estudiado un libro en los últimos domingos, ¿cierto? Que se llama el libro de
Marcos, el Evangelio de Marcos. Y qué sorprendente y qué hermoso es cuando en los Evangelios empezamos a estudiar de la persona de Jesús, ¿no les parece? Sorprendernos de la autoridad que Él tiene sobre todas las cosas, ver el poder que Dios manifiesta, ver la bondad que Jesús expresaba hacia todas las personas a quienes Él se dirigía. Verdaderamente que Jesús era un ser y un personaje histórico increíblemente maravilloso. Pero hay algo de lo cual yo quiero que hablemos esta mañana, y hoy, aunque vamos a hablar de Jesús porque Él es el centro de todas las cosas, vamos a centrarnos un poquito en las personas a quienes Jesús les llamó a seguirle, los que Él llamó sus discípulos. Y quisiera comenzar por una pregunta. Cuando usted escucha la palabra discípulo, como que esta persona es un discípulo de tal persona, ¿qué se imagina? ¿Qué entiende usted por esa palabra discípulo? ¿Qué hace esa persona? ¿Está aprendiendo? ¿Un alumno? ¿Alguien que estudia? ¿Cierto? Alguien que sigue. Pero es curioso porque no tenemos la palabra estudiante solamente, sino discípulo. O sea que hay algo más allá. O sea, la persona claramente está aprendiendo, es un estudiante, pero no es solo un estudiante, sino que tiene una relación muy cercana con esta persona que es su maestro. Y el día de hoy yo quiero que meditemos en eso, que pensemos qué significa ser un discípulo de Jesús, porque creo que eso nos va a impactar grandemente. Y si tienen sus Biblias ahí, le pido el favor que me acompañe al libro de Marcos. Vamos a estar en el capítulo 1, versículo 16. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Y vamos a ver una de las primeras escenas donde Jesús se acerca a un par de hombres y los llama a ser sus discípulos. Marcos, capítulo 1, versículo 16. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Estoy en la Nueva Biblia de las Américas. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y dejando, ¿en qué momento? Al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? Se fueron con Jesús. Esta es una escena bien interesante y hay mucho que aprender de estos pequeños versículos acerca de lo que Jesús espera y de cómo es el llamado que Jesús hace y cómo debemos responder nosotros si en verdad queremos ser discípulos de Cristo. Un discípulo es una persona que está dedicado a su maestro, que le sigue. Cuando pensamos en discípulo tenemos que pensarlo en los términos en los que lo entendían las personas del primer siglo. Y en el primer siglo habían maestros, habían personas que enseñaban y podía ser de diferentes cosas. Podía ser algo como una persona que era un artesano o una persona que era un artista, o en los casos de Jesús y otros rabinos, maestros bíblicos. Y era bien interesante que en la época de Jesús, el maestro no era el que iba diciéndole a las personas si querían ser sus discípulos, sino que lo normal era que la gente se acercara a los maestros y les dijera: yo quiero estudiar con usted, yo quiero ser su discípulo. Y eso implicaba que le iba a seguir, seguramente que iba a vivir muy cerca de él, que iba a aprender de todo lo que hacía esta persona y de su vida entera. Pero en este caso tenemos algo muy, muy diferente. En lugar de que en este caso tenemos a Andrés, a Simón, a Jacobo y a Juan, ellos no estaban buscando a Jesús. ¿Qué estaban haciendo ellos? Pescando. ¿Por qué estaban pescando? ¿De diversión? Ese era su trabajo, ¿cierto? Esa era su labor. Ellos eran pescadores, esa era su identidad, por así decirlo. Lo que ellos tenían, el sustento de su familia, el futuro de su familia, la empresa familiar incluso era la empresa de pesca. Si usted se fija, nos dice el versículo 19, y en un poco más adelante Jesús vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Dice que dejaron a su padre en el versículo 20 en la barca con los jornaleros y se fueron con Jesús. Acá tenemos
4 pescadores. Los primeros son Andrés y Simón, ¿cierto? Estos eran, por así decirlo, independientes. Tenían su propia barca, ellos iban, pescaban y tenían su negocio con sus propias barcas. Y luego tienes aquí a Jacobo y a Juan. Estos eran empresarios. Estos tenían varios barcos, tenían jornaleros, personas que trabajaban con su padre y ayudaban a su padre en esta empresa. No sé si tenían uno o más barcos que tenían, pero ya era más grande. Y los 4 se encontraban haciendo lo mismo. Se encontraban en su vida normal, común y corriente. Y lo muy interesante de esto es que yo creo que esa mañana que ellos se levantaron a pescar, lo último que se esperaban era que Jesús se fuera a acercar a ellos y a decirles que lo siguieran. Ellos se levantaron temprano a hacer sus labores, a alistar las redes, a sacar el barco, pero no estaban pensando en seguir a Jesús. Y no fueron ellos los que se acercaron a Jesús, sino que fue Jesús quien se acercó a ellos. Acompáñame un momento a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Aquí hay una frase contundente acerca de quién es Jesús y cómo nos trata a nosotros. El versículo 19 dice lo siguiente: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Lo primero que entiende una persona que ha decidido seguir a Cristo, una persona que ha tomado la decisión de que Jesús sea su maestro, de que le enseñe cómo vivir, que le enseñe acerca de Dios, que le enseñe qué es verdaderamente la vida en esta tierra, es entender que ni tú ni yo escogemos a Dios, sino que Él es quien nos escoge a nosotros. Él es el que nos llama. Él es el primero en acercarse a nosotros y en decirnos: sígueme. El versículo 21 dice, versículo 19 en este pasaje nos enseña claramente que Dios se está acercando a ellos, así como se acercó a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. También Dios se acerca a nosotros. Y no sé si esta mañana hay personas que de pronto saben, tienen consciente que han decidido seguir a Jesús. Ese es un buen recordatorio, hermanos, que nos debe humillar y mantenernos humildes. Si tú has estado en el camino de Cristo, en el camino de la cruz por varios años y sigues firme y has estado sirviendo, no te envanezcas, porque tú no fuiste el que le hizo el favor a Jesús de seguirlo. Fue Él el que se acercó a ti, te amó, te llamó y te invitó a seguirlo. Pero también puede que esta mañana hayan personas que no han tomado la decisión de seguirle. Y yo quiero decirle que Jesús se acerca a usted esta mañana. En medio de su cotidianidad, en medio de su trabajo, en medio de lo que sucede a diario en su vida, no sé qué problemas traes hoy, no sé qué circunstancias estás experimentando el día de hoy, pero hoy Jesús se acerca. Y Él te dice, primero que todo, como lo dice Primera de Juan, que te ama. La razón por la cual Jesús dio su vida, y recordamos hoy a través de este símbolo de el pan y del jugo de las uvas, que Él murió en una cruz, fue para precisamente eso, demostrarnos su amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy yo hago esa invitación en el nombre de Cristo Jesús, que vengas a seguirle y que conviertas en tu discípulo. Entendamos qué significa ser un discípulo, porque creo que esto es algo que Juan y Simeón y Jacobo y Juan y Andrés tenían muy claro. Cuando Jesús les llama, ellos entienden cuál es el compromiso. Ellos entendían lo que era seguir a un maestro. Sabía que era seguirle, estar con Él, vivir con Él. Y que si lo iban a llamar maestro, significa que lo iban a imitar para poder hacer las cosas como Él las hacía.
Imagínese esto, si usted tiene una persona que de pronto es muy, muy buena, un niño, uno de sus hijos o uno de sus hermanos, que es excelente para la guitarra, pero buenísimo. O sea, usted nunca ha tomado una lección y llega a una casa, coge una guitarra y empieza a tocar y usted dice, uy, este niño tiene muchísimo, muchísimo talento. ¿Y qué es lo que usted quisiera conseguir para ese niño para que pudiera desarrollarlo completamente? ¿Un qué? Un maestro. ¿Por qué? Porque a pesar de que este niño tiene talento, el maestro tiene la experiencia, tiene el conocimiento y le va a ayudar a desarrollar ese talento. ¿Qué tiene que hacer ese niño con su maestro? Si el maestro le dice, ok, está muy bien lo que estás haciendo, pero no muevas los dedos, no toques con estos 2 dedos, vas a empezar a tocar con estos 2. ¿Qué tiene que hacer el niño para poder mejorar a pesar de que tiene gran talento? Hacerle caso a su maestro, ¿cierto? Si dice, no, yo lo quiero hacer de esta manera, realmente no está siendo el maestro o el discípulo de esta persona. Tiene que seguirle, tiene que obedecer sus instrucciones, tiene que creerle, ¿cierto? El niño tiene que estar convencido de que este es un buen maestro y seguramente algo que el maestro va a hacer es coger la guitarra y tocar una muy buena melodía para que el niño sepa, este sí sabe, a este tengo que seguirle, le creo que es una persona digna de seguir, que me puede enseñar y que por lo tanto deseo obedecerle y seguirle. Eso significa ser un discípulo, significa creer en el carácter y la capacidad de la persona a la que nosotros llamamos maestro y que por lo tanto vamos a obedecer lo que ese maestro nos pide. Jesús es un maestro, pero no es un maestro de música, no es un maestro artesanal. Jesús es el maestro de la vida. Jesús es el maestro de Dios. Es quien enseña acerca del ser más importante del universo, del Dios que creó y que te creó a ti y que me creó a mí. Jesús quiere enseñarnos acerca de ese Dios. Quiere acercarnos a Dios. Quiere mostrarnos la manera en la que Dios quiere que vivamos nuestras vidas para que podamos recibir de parte de Dios esa vida buena y abundante que Él desea darnos a través de su Hijo Jesucristo. Pero para poder emprender, ¿cierto? Para poder realmente ser discípulos de Jesús, ¿qué es necesario? Debemos creer en Él. Si no creemos que Él es maestro, si no creemos que Él tiene la razón, que Él es la verdad, ¿cierto? Que Él es la vida, si no creemos que Él es el único camino hacia Dios, es imposible poder ser sus discípulos. Y eso es algo que yo quiero que tengamos muy en cuenta al leer este pasaje. Primero, Cristo nos escoge. Segundo, que nosotros debemos creer en Él para poder verdaderamente ser sus discípulos. Y tercero, mire esto conmigo. ¿Cuál fue la reacción de Simón, de Andrés, de Jacobo y de Juan cuando Jesús les dijo que lo siguieran? Dice que ellos estaban echando una red en el mar, versículo 16, porque eran pescadores. Y en el versículo 18 dice, y dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. ¿Cuántos acá les gusta pescar o han ido a pescar? Algunos, ¿ven? Algunos, no muchos. ¿Usted sabe lo difícil que es pescar? ¿Cierto? Uno llega, lanza, pues si tiene el palito, lanza su caña, pone allí la aguja y espera. Y espera, y espera, y espera. ¿Sí? Pescar es para personas con paciencia, que les gusta harto pescar, porque hay que esperar y esperar y esperar. Y el momento más emocionante de la pesca es cuando de pronto usted llega y siente ¡pin! Ese jalón. Y cuando jala y jala duro, usted dice, uy, este pescado está grande. Ahí empieza lo emocionante de la pesca. Todo lo anterior para mí no es muy emocionante. Pero cuando empieza ese pescado a jalar y va para un lado y usted empieza a luchar con ese pescado hasta que finalmente lo tiene, por fin, pesqué. Pero ese momento donde usted sabe que lo tiene, que está alguien ahí que lanzó, ese momento donde usted dice, voy a lograr mi objetivo, voy a poder pescar. Quiero que se fije en qué momento los discípulos deciden seguir a Jesús. Ahora estamos hablando de redes. Pescar con redes es muy diferente a pescar con caña.
Uno bota la red se hunde y luego la levantas y la red atrapa a todos los pescados que estén ahí andando por ese lado. Dice acá que ellos se encontraban echando una red en el mar. Ese era lo que estaban haciendo. Echaron la red. ¿Y la red se encontraba dónde? En el mar. Ya se había hundido. Estaba presta para que la levantaran y que cogieran todos sus peces. Pero ¿qué dice el versículo 18? Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. A mí me impacta muchísimo esto, porque me dice que Simón y Andrés entendieron el valor de Cristo. Ellos entendieron lo valioso que era el llamado que Jesús les estaba diciendo. Porque estos pescadores que ya eran de profesión, o sea que ellos profesionalmente pescaban, sabían que cuando uno echa una red al mar, uno no la deja tirada. Cuando uno echa una red, tiene que recogerla. La red no se puede perder, los pescados no se pueden perder. Lo mínimo que uno tiene que hacer es recoger las redes. Pero me impacta que estas dos personas ven a Jesús y dicen, es más valioso seguir a este hombre, es más importante aprovechar la oportunidad que hoy tengo de seguir a este hombre que mis redes, que mis pescados, que mi trabajo, que mi identidad. Jesús les está llamando y les dice, vengan, voy a hacerlos unos pescadores diferentes. Voy a cambiar quiénes son ustedes. Y me gusta mucho pensar en eso. Uno muchas veces se identifica por su trabajo, ¿no le ha pasado? ¿Tú qué eres? Y muchas veces decimos, soy ingeniero, soy profesor, no, yo soy papá, soy mamá, no sé, tenemos como esa idea de lo que hacemos es nuestra identidad. Y Jesús les está cambiando la identidad. Le dice, ya no van a ser más pescadores, ahora van a ser pescadores de hombres. Y estos dos varones miran sus redes, miran su trabajo y dicen, de una, no me tienes que volver a decir, no me lo tienes que repetir, creemos lo valioso que es Jesús. ¿Y sabe qué es lo impactante? Que ni siquiera habían empezado a entender yo creo que 30ª parte de lo que Jesús realmente era, sino que lo valoraron como maestro. Vieron que era una persona que realmente conocía a Dios. Seguramente la habían escuchado en otros momentos cuando habló y dijo, este hombre habla con autoridad de Dios y queremos seguirle. Y lo dejaron todo. Lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y para mí es un gran recordatorio. ¿Cuánto vale Jesús para ti? Esta mañana, hermanos creyentes, aquellos que vamos un buen tiempo en el Señor, ¿será que se nos ha olvidado cuánto vale Jesús? ¿Será que a veces se nos olvida que Él es el Hijo de Dios? El gran yo soy. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es en quien están escondidos toda la plenitud de Dios. Que Él es el único que puede guiarnos. Que Él es el buen maestro. Que es el gran consuelo para nuestras vidas. Y muchas veces, hermanos, dejamos que tantas otras cosas cobren valor y empezamos a ponerlas por delante y por encima de Dios y del llamado que Jesús tiene para nosotros. Dejamos que nuestro trabajo tome más valor, dejamos que nuestros hobbies tomen más valor, dejamos que nuestras costumbres o nuestros pecados muchas veces tomen más valor. Pero recordemos, aquellos que hoy estamos siguiendo a Cristo, aquellos que nos llamamos cristianos. Un cristiano es eso, es un seguidor de Jesús, es un discípulo de Cristo. Aquellos que hoy nos llamamos cristianos, en algún momento de nuestras vidas, dejamos nuestras redes. Piénselo. No sé en qué momento fue cuando usted escuchó por primera vez el llamado de Jesús a su vida. Me encantaría que lo recordara, que fuera hacia atrás y recordara ese momento donde Jesús fue valioso, donde Jesús valió más que lo que en su vida usted estaba siguiendo en ese momento y la decisión que tomó de seguirle. Hermano, Jesús sigue siendo valioso. Jesús sigue siendo Dios. Jesús sigue siendo
aquel por el cual vale la pena dejar lo que sea que estamos haciendo para hacer su voluntad. ¿Quiere decir eso que no debemos trabajar ninguno? No, eso no es lo que está diciendo acá la palabra. ¿Quiere decir eso que entonces mañana dejamos todos el trabajo? No, tampoco está diciendo eso. Quiere decir que le damos un valor supremo a Jesús. De tal manera que lo que sea que Él nos pida, vamos a acceder a hacerlo, porque Él vale más. Y estos hermanos lo entendieron. ¿Qué te está impidiendo hoy acercarte a Jesús? Si de pronto aún no eres un discípulo de Cristo, si al día de hoy tú todavía no has tomado esa decisión de decir, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero aprender de Él, ¿qué te lo impide? ¿Qué te impide? ¿Qué estorbo hay? Hay algo que estés diciendo, pero no, es que qué tal que me toque, no sé, dejar de tomar. Es cosas que uno escucha a veces. O que no, qué tal que me toque hacer esto, que toque hacer lo otro. No le toca hacer nada. Le toca seguir a una persona, a Jesús, creer en Él y entender que si tú decides que Jesús sea tu maestro y tu guía, Él jamás, jamás, jamás te va a pedir algo o te va a enseñar algo que vaya a ser para tu maldad o para malicioso para ti, sino al contrario va a ser beneficioso para tu vida. Y los que hemos seguido a Jesús, y yo que le sigo hace más de 23 años, le puedo decir que en todas las ocasiones en que yo he sido obediente a mi maestro y he seguido mi vida a la manera en que mi maestro me lo ha dicho, lo único que he recibido es verdaderamente bendiciones de parte de mi Señor, la vida plena y abundante que Él ha prometido. Y me emociona saber que lo que he recibido en esta tierra no es nada, porque lo que me espera en el cielo es aún mayor y mejor. Pero ¿lo valoramos? Yo espero que usted lo pueda valorar a Él esta mañana, así como lo hicieron estos discípulos de Jesús, estos apóstoles de Jesús. Mire, un apóstol más, me encanta este apóstol, que entendió esta verdad de una manera tan bonita. En Gálatas capítulo 1, versículo 21, otro seguidor de Jesús que se llamó Pablo, quien fue llamado por él mucho más adelante, dijo lo siguiente, Gálatas capítulo 1, versículo 20, Gálatas 1, Perdón, Filipenses, me equivoqué. No es Gálatas todavía. Filipenses 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Este es un seguidor de Jesús que se llamaba Pablo y dice lo siguiente: pues para mí, el vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir es ganancia. Esta persona había entendido el valor de Jesús. Lo había entendido completamente. Al punto que realmente todo lo demás para él era basura comparado con Jesús. Decía, mi vivir es Cristo. Me impacta tanto esto porque se nota en las circunstancias que Pablo vivía. Cuando él escribe a Filipenses, él se encontraba en la cárcel, se encontraba privado de su libertad y aunque no fue exactamente lo mismo, creo que a ninguno de nosotros les gustaría volver a pasar por los últimos 2 años o año y medio que estuvimos encerrados muchos en casa. Pero imagínese usted de verdad estar encerrado completamente, privado de su libertad por una razón injusta, sufriendo, y Pablo se encontraba ahí. Y si usted lee la carta de Filipenses, se va a encontrar que Pablo no estaba renegando, se va a encontrar que Pablo no estaba triste, se va a encontrar que Pablo no estaba desesperado, sino que al contrario, estaba gozoso, porque para él el vivir era Cristo, y se había dado cuenta que el hecho de que él estuviera en la cárcel, lo que había hecho era que la gente proclamara más de Jesús. Y Pablo decía, re bien, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Va más allá de eso. Me encanta lo que dice luego más adelante. Mire el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Porque todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Mire el versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin
de ganar a Cristo. ¡Qué precioso! Yo espero que al ustedes seguir estudiando el libro de Marcos, uno de los grandes beneficios que ustedes tengan de ver el Evangelio es que puedan valorar más a Jesús. Es que puedan ver su valor. Es que puedan entenderlo. Para que ustedes puedan, junto con Pablo, decir: lo que sea que para mí sea ganancia, lo considero basura comparado con seguir a Jesús. Y como le digo, esto es tan bonito que muchas veces nosotros nos aferramos a cosas de esta vida, nos aferramos a conceptos que este mundo nos ha dicho te dan valor, a los títulos, a nuestra educación, a de pronto incluso los conceptos que entendemos que nos dan alegría o gozo, ¿sí? Las cosas que el mundo nos dice: haz esto y serás feliz, ¿sí? Disfruta de esta manera, vive de esta manera, diviértete de esta manera. Y nos aferramos a estas cosas sin darnos cuenta que a largo plazo lo que están haciendo es destruyéndonos. Están siendo organizadas por aquel que es el príncipe de la potestad del aire de este mundo, Satanás, que vino a robar, a matar y a destruir. Y a final de cuentas lo único que nos hacen es daño. Pero Jesús, aquel que vale más que todo, el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros, el Todopoderoso, el buen Maestro, el buen Pastor, quiere darnos algo diferente. Y cuando tú y yo decimos: no, suelto estas cosas porque quiero seguir a Jesús, creo en lo que Él me dice y le sigo a Él, lo bonito es que te puedes perder de estas cosas, pero lo que ganas es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el gozo que nunca depende de las circunstancias. Es la vida eterna, que nadie nos las puede arrebatar porque está segura en el Padre y en Cristo Jesús y en su obra. Es el Espíritu de Dios consolador que nos guía en esta vida y nos enseña cómo vivir de una manera que honre al Padre. Es paz para con Dios completa y absoluta. Es el poder para perdonar y no vivir amargados en nuestras vidas y en la cárcel del rencor, sino ser libres para perdonar y amar a otras personas. Es la capacidad de amar verdaderamente a los demás y de convertirme en el hijo, padre, madre, esposo, esposa que realmente debería ser. Es ese cambio que me hace una persona que solamente está pensando en sí mismo y me transforma al seguir al Maestro en alguien como el Maestro. En alguien que, como lo cantamos ahorita, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y lo dio todo y bendijo al mundo entero. Y por lo tanto Dios lo ha exaltado hasta lo alto. Seguir a Jesús significa eso. Vale la pena seguirlo y Él es más valioso que todo, porque realmente nadie en esta vida nos puede ofrecer lo que este buen Maestro tiene para darnos. Y estos discípulos lo entendieron muy bien y por eso dejaron las redes y lo siguieron. Ahora, algo muy bonito de esto es ver cómo Jesús sabía que ellos no iban a ser perfectos, porque Él los recibió. Ahí está Simón, que más adelante Jesús le cambió el nombre y le puso ¿cómo? Pedro. Este es el mismo Pedro. Ahora, yo quiero invitarlo a ver una escena de la vida de Pedro, de la cual él de pronto no estaba muy orgulloso. Marcos capítulo 14, versículo 66 creo. Marcos 14, 66. Creo que ustedes ya lo han estudiado, pero usted sabe que el Evangelio de Marcos, ¿cierto?, fue escrito muy seguramente por Marcos, que era un discípulo de Pedro. Es decir, que la mayoría de la información que Marcos pone en su evangelio sale del apóstol Pedro. Y esto me parece súper interesante, porque Pedro se hubiera podido quedar callado de este incidente. Él hubiera podido no decir nada, pero Pedro escoge contarle a Marcos este incidente que vamos a leer. Y Marcos lo pone, y como Marcos lo pone, Mateo, Lucas y Juan también lo incluyen en los evangelios y Pedro se vuelve famoso por este incidente. Dice que estando Pedro abajo en el patio, ya Jesús está yendo para lo están juzgando injustamente, llega una de las sirvientas del sumo sacerdote, 67, y al ver a Pedro calentándose ahí en el fuego,
lo miró y le dijo: ¡ay, tú también estabas con Jesús el Nazareno! Pero él lo negó. Se hizo el loco. La primera vez se hizo el loco diciendo: no, ni sé, ni entiendo de qué hablas. ¿Qué es eso de que me estás hablando? Entonces Pedro salió del portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decirle a los que estaban allá: mire, 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 este es uno de ellos. Y Pedro lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle: no, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. De pronto tenía acento, así como uno acá reconoce a los costeños, a los pastusos, seguramente también ahí tenía acento galileño, y lo pillaron. Pero él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien hablan. Y al instante cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Los discípulos no son perfectos, el único perfecto es el Maestro. Y me asombran varias cosas de esto. Sabiendo Jesús que Pedro lo iba a negar, Jesús lo llamó a ser su discípulo. Sabiendo Jesús que él iba a maldecir y a jurar, diciendo que no conocía a ese hombre con el cual andó por 4 años, el cual llamó maestro, el cual dijo: tú eres el Cristo, el cual le dijo: yo moriré por ti, y que ahora este hombre estaba negándolo y diciendo groserías y diciendo: no conozco a esta persona. Aún así, Jesús lo llamó. Jesús lo llamó. Jesús no está llamando personas perfectas, porque precisamente porque Él entiende que somos imperfectos e incapaces de poder vivir vidas en nuestras fuerzas y por nuestra cuenta que sean perfectas para Dios, es que Jesús vino a este mundo. Y me impacta que Pedro haya tenido la humildad de contar esto, de exponerse de esa manera. Él lo hubiera podido adornar. Él hubiera podido decir: no, yo lo negué 3 veces y cantó el gallo y me puse muy triste. Pero no, le dio el detalle a Marcos de decir: me hice loco, lo negué y luego maldije y juré. Pero este es Pedro contándonos lo que pasó. Y lo bonito de esto es entender que tenemos un Maestro misericordioso que restaura, que levanta, y que a pesar de que a veces como discípulos fallamos y hasta negamos al Maestro con nuestras acciones, actitudes y palabras, al punto de que llegamos a maldecir el nombre de Dios con lo que hemos hecho, ese Dios de misericordia, ese Maestro al cual seguimos, está dispuesto a recibir a sus discípulos nuevamente, a mostrarles misericordia si se han arrepentido verdaderamente de sus pecados, y a que sigan creciendo y sigan conociendo el amor que Él tiene para ellos. Pedro se convierte después en el apóstol Pedro, en aquel que proclama, en aquel que se convirtió en una de las figuras centrales de la iglesia primitiva, aún a pesar de haber negado a Jesús. Jesús es un maestro al cual vale la pena seguir y al cual vale la pena anunciar, al cual vale la pena obedecer. Y de seguramente nos equivocaremos en el camino, pero no pienses que eso es una excusa para no acercarte al Maestro, sino que es una oportunidad de reconocer: hice mal, negué a mi Maestro, me alejé de Él, pero Maestro, aquí estoy, me vuelvo a ti. Y el Evangelio de Juan nos cuenta cómo Jesús restaura a Pedro y lo vuelve otra vez hacia Él. Ahora, última cosa, imagínese esto: ¿a quién fue escrito el Evangelio de Marcos? Lo más probable es que el Evangelio de Marcos haya sido escrito a una audiencia romana, una iglesia que se estaba reuniendo allá, que se encontraba en persecución, que se encontraba siendo perseguida, ¿listo? Que seguramente lo iban a
hacer daños y los encontraban siguiendo a Jesús, algo que usted y yo no entendemos porque no vivimos en una situación como esa. Pero Marcos está escribiendo este evangelio para animar a esos nuevos discípulos de Cristo, a esas nuevas personas que están decidiendo seguir a Jesús. Marcos no está escribiendo esto para Pedro y Juan y Jacobo, ellos ya lo vivieron, ya lo siguieron, ya lo entendieron. Él está escribiendo a personas que están empezando a seguir a Jesús y que desean entender quién es ese maestro al cual siguen, pero también que tengan el valor y que tengan la determinación de poder seguirle. Y al leer estas historias, creo que aquellos discípulos antiguos del primer siglo decían, wow, estos apóstoles que nosotros hemos visto por tanto tiempo acá, pues yo asumía que siempre habían seguido a Jesús, pero antes eran pescadores y lo dejaron todo por seguir a Cristo. ¿Qué? Pedro, el que predicó el domingo pasado, ese negó a Jesús y maldijo, hizo todo eso, y acá sigue. Vale la pena seguir a Cristo. Y por miles de años, Dios en su gracia ha conservado esta palabra, ha conservado este evangelio, y llega a nosotros el día de hoy. Y la pregunta para todos nosotros el día de hoy es esa: ¿seguiremos a Jesús? ¿Dejaremos nuestras redes? ¿Le daremos el valor que Él se merece? ¿Creeremos en quién es Él? Te prometo que es la aventura más emocionante que puede haber, seguir a Cristo. Te prometo que van a haber altos y bajos, que te vas a equivocar, pero también que vas a recibir perdón y misericordia. Que habrán momentos difíciles de seguirle y habrán momentos esplendorosos de gran bendición. Pero es el camino correcto. Es el camino que te acerca a Dios. Es el camino que te aleja de la muerte eterna. Y es el camino hacia aquel que nos ama y que como nos ama, hoy nos llama hacia Él. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor por nosotros, gracias por tu misericordia y por Cristo. Gracias por enviar a Cristo. Gracias por enviarlo por nosotros. Gracias por cada una de sus enseñanzas. Gracias por recordarnos en el Evangelio que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es el Cordero inmolado, el que quita los pecados de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy nos llamas a seguirte. Yo te pido hoy, por aquellas personas que no han tomado la decisión hoy de seguir a Jesús, que este sea el momento en el cual ellos tomen la decisión de seguirle. Señor, abre sus ojos porque yo no puedo abrirlos. No importa cuántas palabras diga, no importa cuánto yo me esfuerce, yo no puedo hacerlo. Pero te pido que por tu Espíritu Santo tú hoy abras los ojos para que veamos cuánto vale Jesús. Te pido, Padre Santo, como Pablo oraba por los efesios, para que todos los que estamos hoy acá seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y podamos ver, mi buen Rey, cuán alto, cuán ancho, cuán profundo, mi buen Dios, es el amor que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Para que tomemos la decisión firme todos los días, cada mañana, cada instante, de seguirte a ti y solamente a ti. Gracias por ser un buen maestro. Gracias por siempre guiarnos a la vida plena y abundante. Gracias por siempre mostrarnos lo que tú tienes para nosotros y gracias por ser nuestro Rey. Te amamos, te adoramos y te seguimos, Señor Jesús. Vamos a ti, Padre, por lo que tú nos has permitido ver en Cristo y te pedimos que nos ayudes a vivir esta semana en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Cristian. Bueno, y llegamos al final de nuestro culto del día de hoy. Veo que acaban de llegar acá. Buenas tardes. Qué pena. Resulta que acabamos de terminar nuestro culto del día de hoy, pero están cordialmente invitados. De hoy en 8 a las 10 de la mañana empezamos. De 10 a 12 más o menos es el... Pero bienvenidos, qué chévere que estén acá. Quiero que me acompañen para terminar en 1 Timoteo capítulo 2. Porque hoy es día de elecciones. Entonces animo a las personas que no han ido a votar para que vayan y ejerzan el derecho.
y el deber de votar. Primera de Timoteo, capítulo 2. Me ayudan allá con doña Vivianis y la otra señora para que ubiquen ahí en las Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 2. Porque acá dice, exhorto pues, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, o sea, nuestros gobernantes, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Entonces es una exhortación a estar orando, pidiendo y dando gracias por nuestros gobernantes, las personas que están en autoridad. Entonces oremos por ellos, por los que van a ser, van a estar dictando las leyes, escribiendo las leyes que nos van a regir los próximos años. Entonces, amado Señor, te queremos dar gracias. Primero, Señor, por la democracia, Señor, oramos que todo transcurra con total tranquilidad. Permite que las personas se animen a salir a votar y que lo hagan de una manera tranquila, que no hayan disturbios o personas que estén amenazando o amedrentando a las personas para que no ejerzan este derecho, Señor. Oramos desde ya por las personas que van a salir elegidas, como nuestros gobernantes, Senado y Cámara de Representantes, Señor. Oramos por cada uno de ellos, que seas tú guiándolos, dándoles sabiduría y que realmente eres tú, Señor, quien gobierna sobre toda la creación, Señor. Eres tú quien decide quién va a estar en el poder, quién va a estar legislando, Señor. Así que podemos descansar en ti, Señor. Porque realmente nosotros estamos por este mundo pasajero, estamos peregrinando, Señor. Nosotros pertenecemos al siglo venidero, a esa vida eterna, Señor. Ayúdanos a tener nuestros ojos puestos en ti, sin importar quién sean nuestros gobernantes, Señor. Pero clamamos que no vayan a sacar leyes que vayan en contra de tu palabra, Señor, para no tener que desacatarlo, Señor. Gracias y en tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Dios los bendiga, que tengan buena semana.